llamando su nombre, porque su madre le puso Génesis. Un día ella va a entender verdaderamente qué significa ese nombre tan precioso, ese principio, ese semillero. Los teólogos le llaman al libro de Génesis el semillero, porque de ahí emana la creación. Gloria sea al Señor. Y en ese libro de Génesis, capítulo 26, hay una historia de un hombre que caminó con Dios. Un hombre que no se mienta mucho, pero que se reconoce como un grande entre dos grandes. Se reconoce más Isaac por ser el nieto de Abraham y el hijo de Jacob. Estos dos que yo menté son hombres de una fe de mucho movimiento, son hombres de guerra, son hombres que pelean con Dios para vencer. Pero Isaac es el hombre de la fe tranquila, el hombre pacífico, el hombre tipo de Jesucristo es Isaac, porque él iba a ser crucificado como fue crucificado el maestro, el unigénito, el primogénito de su padre, el unigénito de su madre. Este hombre que se llama Isaac, que fue el único patriarca de los tres grandes patriarcas que tuvo una sola mujer, no necesitó otra, una sola mujer que se llamó Rebeca. Este patriarca fue un hombre que caminó al lado de Dios y que no hizo mucho estruendo ni mucho ruido, pero sembró y dejó un testimonio digno de imitar. Pues él como su padre tuvo que emigrar, porque fíjense, Dios le dio la tierra prometida al pueblo de Israel. Y en la tierra prometida había de todo. Pero ¿saben qué? Que en la tierra prometida también llegaba el hambre. Y llegó el hambre en el tiempo de Abraham. Y Abraham tuvo que emigrar a este lugar de los filisteos que se llama Gerar. Como leyeron, era una ciudad en tierra de los filisteos. En los tiempos de Abraham se hallaba situada al sur de Gaza y en la frontera de Egipto. Abraham tuvo que moverse como se mueven los mexicanos por diferentes áreas de la frontera para venir a este país a buscar la vida, como nos movimos nosotros para venir aquí a este país a buscar una mejor vida. Él fue a ese lugar, pero ¿qué sucede? Allí nació su hijo Isaac, en ese lugar, en Gerar. Pero no pensó Abraham que su hijo iba también a volver a ese lugar por causa del hambre. Para que usted vea que aunque Dios le diga a usted, yo estoy contigo, aunque Dios le haya dicho sal y ve aquel lugar, hay adversidad que se pueden presentar y que nosotros tenemos que tener esto pendiente, de que pueden venir cosas, pero que esto no quite el que nosotros le seamos agradable a Dios. Es lo que el Señor quiere. Gloria sea el nombre del Señor. Y entonces este hombre que se llamó Isaac tuvo que emigrar también con una esposa preciosa. Déjeme decirle que el defecto que tenían esas mujeres del Nuevo Testamento era que eran demasiado lindas, porque Abraham tuvo que decir que era su hermana, porque Sara era tan linda, como así significaba su nombre, princesa. Era tan bella que él dijo, no, quizás me van a matar por ella. Bueno, en verdad Sara era media hermana de Abraham, era hija de su padre. En aquellos tiempos era permitido eso. Ya en el libro de Levítico, en la ley, se impidió todo casamiento con familia. Para que lo sepan, porque todavía en este tiempo se casan los primos con los primos. Por bonito que sea su primo, no se puede casar con su prima, ni con su primo, porque ya el Señor impide todo eso. Se impidió el Señor que los tíos y los abuelos y el incesto, todo esto lo impide la palabra de Dios en el libro de Levítico, de Números y el Pentateuco. Gloria sea al Señor. Pero en este tiempo, sí, Abraham se casó con su media hermana, hija de su padre. Pues en parte estaba hablando una verdad, pero por otro lado, él no dijo la verdad por eso, la mentira, sino que él lo dijo porque tuvo miedo. Él lo dice, pues el hijo, para que
que están aquí, que los hijos copian de los padres. Más tarde, su hijo dijo lo mismo, porque Rebeca tenía otro defecto grande, y era que era demasiado bonita. Vive Dios. Entonces, también tuvo que él decir lo mismo en el mismo lugar, en Gerar, en el tiempo que gobernaba la élite que se llamaban Abimelech. Estos eran como los faraones allá en Egipto. Pues déjeme decirle, aunque ese no es el mensaje, pero para decirle algo, es que aquellas mujeres tipificaban a la iglesia. Y la iglesia, hermano, es bonita. Amén. La iglesia es preciosa, hermano. Por eso es que Salomón le dice, ¿quién es esa que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como un ejército en marcha. Así se le llama a la iglesia del Señor. Lo único que estos hombres humanos negaron a sus esposas, pero Cristo, nosotros somos la novia de Él y vamos a ser la esposa de Él, y Él nunca nos va a negar. Gloria sea al nombre del Señor. Este es un especial que le di del mensaje. Gloria sea al nombre del Señor.